Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a ver cómo crear una lista de verificación para marcar las tareas realizadas y ver qué tareas tenemos pendientes y cuáles están realizadas. Como vemos en el ejemplo, cada vez que marcamos una tarea, me muestra las tareas realizadas y pendientes, cuántas tareas tengo realizadas y el porcentaje de tareas realizadas. Nos vamos a la hoja de tareas y vamos a empezar a solucionar nuestro ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es añadir las casillas de verificación delante de cada uno de los elementos de la lista de tareas. Para insertar las casillas, nos vamos a situar en la pestaña de programador. En el caso de que no la tengáis activa en Excel, debemos pulsar en el menú contextual sobre cualquiera de los grupos de opciones, y en el desplegable seleccionar la opción Personalizar la cinta de opciones, y en la parte derecha se muestran marcadas las pestañas que se mostrarán. Bastaría con marcar la casilla que hace referencia a programador. Y al pulsar Aceptar, ya se mostraría esta pestaña a la derecha de la pestaña Vista. En esta pestaña pulsamos en el comando Insertar y en el desplegable seleccionamos la casilla de verificación en controles de formulario. Pulsamos en este comando y vemos que el icono del ratón cambia de forma y aparece un cursor en forma de cruz. Y pulso en la ubicación donde quiero insertar la casilla. Movemos la casilla a la ubicación deseada y se muestra el texto casilla 1 al lado del objeto. Borramos el texto que se muestra por defecto, situándonos al principio del texto. Ahora vamos a insertar una casilla diferente para cada elemento de la lista. Vamos a copiar la casilla para el resto de elementos. Para seleccionar la casilla sin marcarla, podemos pulsar con el botón derecho del ratón y en el desplegable seleccionar la opción Copiar. Y pegamos la casilla a la segunda tarea mediante la combinación de teclas Control V o mediante el menú contextual. Otra opción para seleccionar la casilla es pulsar en la tecla de control y seleccionarla con el ratón, para posteriormente pulsar en la opción Copiar, que encontramos en el grupo de opciones portapapeles, o mediante la combinación de teclas Control y C, o mediante el menú contextual, al gusto de cada uno. E ir pegando la casilla al resto de valores de las tareas con la combinación de teclas Control V. Una vez tenemos la casilla delante de cada elemento de nuestra lista de valores, debemos vincular cada casilla a una celda. Tenemos dos opciones diferentes para vincularlas. Seleccionamos la primera casilla y nos situamos en la barra de fórmulas. Escribimos el signo de igual y seleccionamos la celda a la cual vamos a vincular esa casilla, en nuestro caso la celda E3, y pulsamos la tecla de Enter. Otra opción para vincular las celdas es utilizar el menú contextual sobre la casilla, y en el desplegable seleccionar la opción Formato de control. En la ventana que se nos abre, nos situamos en la opción Vincular con la celda, donde seleccionamos la celda a la cual quedará vinculada, y una vez seleccionada la celda, pulsamos Aceptar. Seguimos vinculando el resto de casillas utilizando cualquiera de las dos opciones vistas anteriormente. La opción que yo utilizo y me parece más rápida es seleccionar la casilla de verificación, irme a la barra de fórmulas, escribir el signo de igual y seleccionar la celda de la columna E que encontramos a la derecha de cada valor del listado de tareas. Para comprobar que realmente están vinculadas de forma correcta, vamos marcando cada una de ellas. Si la casilla está marcada se mostrará como valor verdadero y si no está marcada se mostrará como valor falso. Ahora vamos a insertar varias funciones para conocer el número de tareas realizadas del total, el porcentaje de tareas realizadas y después que se nos muestren las tareas pendientes y realizadas que llevamos. Vamos a empezar calculando el número y porcentaje de tareas realizadas. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y para calcular el número de tareas realizadas utilizaremos la función contar si que encontramos en el desplegable Estadísticas dentro del comando Más funciones. En el cuadro de diálogo rellenamos los argumentos. En el primer argumento seleccionamos el rango de valores donde teníamos los resultados al pulsar o no en las casillas de verificación. Y en el criterio insertamos la condición. En nuestro caso, para obtener las tareas realizadas, escribimos el texto verdadero. Al pulsar Aceptar, se muestra el número de tareas que hemos realizado y tenemos marcadas. Como queremos ver el número de tareas realizadas respecto al total que tenemos, es decir, si hemos realizado una de 9, 2 de 9, vamos a concatenar otra función para calcular el total de tareas que tengo. Insertamos el carácter ampersand y entre comillas escribimos la barra. Volvemos a insertar el carácter ampersand para concatenar la función contará, que nos permite contar el número de tareas que tenemos. Pulsamos en la función que encontramos en el desplegable Estadísticas dentro del comando Más funciones. Y en el cuadro de diálogo seleccionamos el rango con todas las tareas que tenemos. Una vez que hemos seleccionado el rango, pulsamos Aceptar y se nos muestra el número de tareas realizadas respecto al total. Para calcular el porcentaje de tareas realizadas,
Hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de concatenar ambas funciones, lo que vamos a hacer es dividirlas. Insertamos la función contar sí que encontramos en la categoría estadísticas. En el primer argumento seleccionamos el rango de valores donde teníamos los resultados, y en el criterio insertamos la condición, escribimos el texto verdadero. Al pulsar aceptar, se muestra el número de tareas que hemos realizado y tenemos marcadas. Y ahora tenemos que dividirlo por el número de tareas que tenemos. Nos situamos en la barra de fórmulas y escribimos el signo de dividir. Y añadimos la función contará que encontramos en la categoría estadísticas. En el cuadro de diálogo seleccionamos el rango con todas las tareas que tenemos. Pulsamos aceptar y obtenemos el resultado. Nos faltará insertar el formato porcentaje sobre el valor que hemos obtenido. Dentro de la pestaña inicio, pulsamos sobre este comando en el grupo de opciones de número. El siguiente paso es añadir una barra de progreso sobre el valor que hemos obtenido. Pulsamos en el comando barra de datos que encontramos en el desplegable de formato condicional. Y nos vamos a la opción más reglas. En las opciones de barra más corta y barra más larga, seleccionamos el tipo número. Y en valores escribimos 0 para el valor menor y un 1 para el valor mayor. Y al pulsar aceptar, se nos muestra la barra de progreso según las tareas que hayamos realizado. Ahora vamos a obtener las tareas que hemos realizado y las tareas que tenemos pendientes utilizando la función buscar v y contar sí. Antes de empezar a obtener las tareas pendientes y realizadas, vamos a comprobar cuántas veces está marcada la casilla de verificación en el listado de tareas. Es decir, cuántas veces se muestra el valor verdadero o falso. Insertamos una nueva columna al lado de las tareas y nos situamos en la celda B3. E insertamos la función contar sí de la categoría estadísticas que encontramos al pulsar en el comando más funciones. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos. En el primer argumento vamos a seleccionar el rango, que va de las celdas F2 a la celda F3. En el siguiente rango, el que va de las celdas F2 a F4. En el siguiente de F2 a F5. Como vemos, el rango irá aumentando hasta seleccionar todos los valores verdadero o falso que hacían referencia a las casillas de verificación. Por lo que dejamos fijo la celda F2 pulsando la tecla F4 utilizando referencias absolutas. Y en el segundo argumento debemos insertar el criterio. En nuestro caso escribimos verdadero. Pulsamos aceptar y por último arrastramos la fórmula para calcular el resto de resultados. Vemos que se nos muestra una serie de valores con las veces que hemos marcado la casilla de verificación en el listado de tareas. En nuestro ejemplo, hasta la tarea 3 no tenemos ninguna casilla marcada, y cada vez que encuentre una nueva casilla marcada incrementa el valor. Este valor nos valdrá luego como dato para buscar las tareas realizadas. Ahora vamos a realizar lo mismo para las tareas que no están marcadas en el listado de tareas, es decir, cuántas veces se muestra el valor falso. Nos situamos en la celda C3 e insertamos la función contar sí de la categoría estadísticas. En el cuadro de diálogo, para el primer argumento seleccionamos el rango que va de las celdas F2 a F3. Como este rango irá aumentando para el resto de valores, dejamos fijo la celda F2 utilizando referencias absolutas pulsando la tecla F4. Y en el segundo argumento debemos insertar el criterio, en nuestro caso escribimos falso. Pulsamos aceptar y por último arrastramos la fórmula para calcular el resto de resultados. Vemos que se nos muestra una serie de valores con las veces que no hemos marcado la casilla de verificación en el listado de tareas. Al lado de los resultados que vamos a obtener, vamos a escribir una serie que vaya de 1 hasta 9 según los valores que podemos llegar a incluir en ambas columnas, en el caso de que tengamos todas las casillas marcadas o no tengamos ninguna. Escribimos un 1 y en la celda de abajo un 2. Seleccionamos ambas celdas y arrastramos hacia abajo para conseguir una serie que termine con el valor 9. Nos situamos en la celda donde vamos a insertar el primer resultado, en nuestro caso en la celda H3, y pulsamos en el comando búsqueda de referencia de la pestaña fórmulas, y en el desplegable nos vamos a la función buscar v. Se nos muestra el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el valor buscado, en nuestro caso la celda G3. En el segundo argumento, tendremos que seleccionar el rango de celdas que contiene los valores iniciales y la columna con los diferentes resultados, incluyendo la columna que hemos calculado previamente, por lo que seleccionamos el rango que va de las celdas B3 a la celda D11, y que deberemos dejar fijo ya que tendremos que utilizar este mismo rango al arrastrar la fórmula para el resto de celdas, por lo que pulsamos en la tecla F4 para utilizar referencias absolutas.
En el tercer argumento tendremos que escribir el número de columna que deseamos obtener como resultado. En nuestro caso escribimos un 3 donde encontramos las tareas. Y en el último argumento escribimos el texto falso para encontrar la coincidencia exacta. Y al pulsar aceptar se nos muestra la primera tarea donde la casilla de verificación está marcada. Si arrastramos hacia abajo se nos muestran todas las tareas que están marcadas. Como podemos tener hasta 9 tareas marcadas, al arrastrar esas 9 celdas se nos muestra un mensaje de error. Vamos a solucionarlo. Copiamos la fórmula desde el menú contextual y luego la copiaremos dentro de la función SIERROR. Eliminamos los resultados que hemos obtenido e insertamos la función SIERROR que encontramos en la categoría lógicas. Lo que realiza esta función es si el resultado devuelve un error, se mostrará la información que insertamos en el segundo argumento, y si no, devuelve el resultado que encuentra en el argumento valor, por lo que en el primer argumento copiamos con el menú contextual la fórmula anterior. Y en el segundo argumento, en el caso de que dé un error, lo que queremos es que se muestre la celda en blanco, por lo que escribimos dobles comillas. Pulsamos aceptar y arrastramos de nuevo la fórmula para el resto de celdas. Y donde antes aparecía un error, ahora aparece una celda en blanco. Nos situamos en la celda para añadir las tareas no realizadas y pulsamos en la función buscar v que encontramos en el desplegable búsqueda y referencia. En el cuadro de diálogo, en el primer argumento, tendremos que seleccionar el valor buscado, en nuestro caso la celda G3. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas que contiene los valores iniciales y las columnas de los diferentes resultados, incluyendo la columna que hemos calculado previamente. Seleccionamos el rango que va de las celdas C3 a la celda D11. Y las dejamos fijas ya que tendremos que utilizar este mismo rango al arrastrar la fórmula para el resto de celdas, por lo que pulsamos en la tecla F4 para utilizar referencias absolutas. En el tercer argumento tendremos que escribir el número de la columna que deseamos obtener como resultado. En nuestro caso escribimos un 2. Y en el último argumento escribimos el texto falso para encontrar la coincidencia exacta. Al pulsar aceptar, se nos muestra la primera tarea donde la casilla de verificación no estaba marcada. Arrastramos hacia abajo y se muestran todas las tareas que no hemos realizado. Como podemos tener hasta 9 tareas pendientes, al arrastrar esas 9 celdas se nos muestra un mensaje de error en alguna de las celdas. Vamos a copiar la fórmula desde el menú contextual y la vamos a copiar dentro de la función SIERROR. Insertamos la función que encontramos en la categoría lógicas. En el primer argumento llamado valor, copiamos la función buscar v que acabamos de generar. Y en el segundo argumento escribimos dobles comillas para mostrar la celda en blanco. Pulsamos aceptar y arrastramos de nuevo la fórmula para el resto de celdas, y donde antes aparecía un error, ahora aparece una celda en blanco. Por último, vamos a ocultar las columnas auxiliares donde habíamos obtenido los resultados previos. Pulsamos en las columnas B, C, F y G con el desplegable del menú contextual y seleccionamos la opción ocultar. Ahora vamos marcando las casillas de verificación de las tareas realizadas y vemos cómo los resultados van cambiando automáticamente. Con esto concluimos el tutorial de cómo crear una lista de verificación para marcar las tareas realizadas y ver qué tareas tenemos pendientes y cuáles están realizadas. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.